Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a presentar esta hermosa planta que es una aloe juvena, también conocida como aloe enana, sábila enana, pero creo que el nombre por el que más se conoce es aloe diente de tigre, y pues, si se dan cuenta es por esta parte de aquí, estas protuberancias. Esta belleza es originaria de Kenia, del continente africano. Es tóxica para mascotas, entonces tenemos que tener cuidado donde la vamos a tener por cuestión de nuestros animalitos. Esta llega a crecer aproximadamente unos 30 centímetros de alto, pero va a depender si le damos las condiciones adecuadas para su crecimiento. Esta belleza puede estar en sombra parcial o sol directo, pero el problema con el sol directo es que si es muy fuerte pues va a tener quemaduras. Entonces, si la vamos a colocar a sol directo, lo que tendríamos que hacer es colocarla gradualmente y supervisar cuál es el comportamiento en base a la cantidad de luz solar que vaya a recibir. Si la vamos a colocar directamente a sol, pues tiene que ser gradual. Miren qué maravilla. Con ella tenemos que tener cuidado porque uno de los problemas que puede llegar a tener es el exceso de riego. Entonces, el sustrato debe de ser completamente poroso, y vamos a regar cuando este esté completamente seco. Entonces tenemos que verificar que esté completamente seco para poder regar nuevamente. No tolera las heladas, entonces lo recomendable es tenerla en maceta, porque así lo que vamos a hacer es de que cuando veamos que se nos complica con respecto al frío, pues la vamos a colocar dentro de la casa. Les mencionaba con respecto al lugar donde la vamos a colocar. Yo la tengo bajo luz filtrada. Creo que eso es lo más recomendable, porque necesita mucha iluminación, pero no en exceso, porque entonces, como les digo, nos puede presentar problemas de quemaduras. Con respecto al tipo de agua, esta plantita es muy susceptible a químicos que pueda tener el agua con la que vamos a regar. Entonces, lo recomendable, lo ideal sería que fuera agua de lluvia, pero como eso pues no tenemos un invierno que dure todo el año, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el agua en reposo para poder utilizarla. Como les digo, el riego va a ser cuando el sustrato esté completamente seco. Ahora, si por alguna razón llegásemos a tener problemas de exceso de riego y vemos que está teniendo problemas y corremos el riesgo de que se nos pudra, entonces lo que vamos a hacer es que la retiramos, dejamos que se seque y la colocamos en un sustrato seco, y regaríamos aproximadamente una semana, unos 10 días después con el riego para que podamos recuperarla. Aquí la manera la manera, por decirlo, correcta de riego sería regar en abundancia hasta que el agua nos salga por los orificios de drenaje, y después vamos a regar hasta cuando, les repito, el sustrato esté completamente seco. Entonces podríamos usar el método del palito, que es introducir un palito y ver que esté completamente seco. Insisto en esto porque esta planta es, como les digo, muy susceptible a ese tipo de problema. Entonces es donde tenemos que enfocarnos
donde tenemos que tener más cuidado con respecto a sus cuidados. Es que miren los dientes, es increíble. Ella nos florece en primavera, verano, y las flores son de color naranja. Por cierto que son muy hermosas. Esta todavía no me ha dado ese milagro, pero cuando sea, pues les voy a traer una actualización. Ella no necesita fertilizante, pero sí podemos hacerlo una vez al año si queremos que sea más robusta y que crezca más. Yo no le he hecho eso, pero porque no lo necesita, pero como les digo, puede ser una vez al año. Como les dije anteriormente, necesita mucha iluminación. Ella no necesita poda, pero sí tenemos que estar al tanto de cuando tenga hojas como estas que ya se han marchitado, o flores en el caso de que esté en proceso de floración. Tendríamos que quitarla para evitar que tengamos problemas de que se coloquen animalitos ahí. Uno de los mayores problemas, como les decía, era el exceso de riego, pero también puede ser atacada por la cochinilla algodonosa, pero creo que el mayor problema es el exceso de riego. Esta belleza la podemos reproducir por semillas, aunque es más, aunque la manera más fácil es por esqueje, por separación de planta. Entonces es una planta bastante extraña y hermosa. Es que miren, la cuestión de los dientes. Y realmente es de fácil cuidado. Como les repito, el problema mayor es el exceso de riego. Entonces esta planta es realmente bellísima. Miren qué cosa. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.